Gloria a Dios. Aleluya. Que Dios me le bendiga, queridos hermanos y queridos amigos. Aleluya. Hoy le damos la gracia al Señor por un día nuevo, donde Él nos da de su amor y de su misericordia. Y precisamente hoy vamos a hablar de el amor y la misericordia que caracterizan al cristiano de verdad. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros, ¿verdad? Y no puede haber amor sin tener misericordia del prójimo. Hoy vamos a hablar bajo este tema: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esta parábola es la parábola del buen samaritano. Vamos a orar, mis hermanos, para entonces darle comienzo a este tema que nos dio el Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia. Señor, eso es lo que tú pides de tu pueblo. Eso es lo que tú pides de todo aquel que te busca, Señor, que te amemos sobre todas las cosas. Que te pongamos en primer lugar, que te amemos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Y que amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Que las cosas que deseamos para nosotros sean las que demos para los demás. Señor, ¿qué pides tú de tu pueblo? Sino que ame y que tenga misericordia. Aleluya. Gracias te damos, Dios. Gracias por todas tus enseñanzas para nuestra vida, Señor. Tu palabra es miel en nuestra boca. Tu palabra es una espada de dos filos que corta a ambos lados y que penetra hasta nuestros corazones, hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, los huesos, y que es enviada con un propósito y que no retornará vacía, sino que hará lo que tú quieres que haga tu palabra, Señor. Y en esta mañana ha salido tu palabra y hará lo que tú quieres, Señor, en nuestra vida, Padre. Gracias te damos, Señor, Dios mío, por tener esta palabra tuya para estudiarla, Señor, para escucharla y para ponerla por obra, Señor. Ayúdanos a ponerla por obra, porque muchas veces escuchamos como el hombre de la arena, que edificó la arena, un hombre que escuchaba la palabra, pero no la ponía en práctica, Señor. Pero hoy queremos ser de los que ponen nuestra casa sobre las rocas, Señor. Que escuchemos la palabra y que la pongamos en práctica cada día de nuestra vida, Señor. Gracias te damos, Dios mío, por este tiempo lindo. Un tiempo lindo de tu palabra, de estudiarla, Señor. Dios mío, gracias por tu palabra, gracias por tus enseñanzas, gracias por dejarlas escritas en esta palabra, Señor, para que hoy podamos comer de tu palabra, alimentar al hombre interior que tenemos adentro, que necesita ejercitarse, que necesita que nosotros le demos palabra tuya, Señor. Gracias por tu agua que nos refresca, gracias por tu palabra es agua, tu palabra es leche, tu palabra es pan, tu palabra es miel, tu palabra es oro, tu palabra, Señor, es una antorcha que nos alumbra en el camino oscuro, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Sea hablando en nuestra vida, Padre, que tu Espíritu Santo sea dándonos la sabiduría para poder entender tu palabra, Señor, y llevarla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Y qué es una parábola según la palabra del Señor? ¿Verdad? Jesucristo hablaba por parábolas. ¿Qué es una parábola? Es una historia simbólica que nos enseña las verdades del Evangelio del Reino de los Cielos, ¿verdad? Pero las compara con las cosas del diario vivir, ¿verdad? De las cosas terrenales. Enseñar una verdad celestial usando algo que se está viviendo en el momento en esta tierra, ¿verdad? Jesús les hablaba a sus discípulos y a aquellas personas, ¿verdad?, del pueblo de Israel, muchas cosas por parábola, y enseñaba su mensaje a sus discípulos, pero este mensaje estaba oculto a las personas incrédulas, ¿verdad?, porque no entendían sus parábolas, ¿verdad? ¿Y qué es una parábola? Es una enseñanza, una historia simbólica. La palabra del Señor tiene muchas parábolas y vamos a tratar de estudiarlas, seguirlas estudiando, ¿verdad?, poco a poco, porque estas son enseñanzas
muy importantes para todos nosotros. Aleluya. Y vamos a ver la lectura de hoy, que es la parábola del buen samaritano. La encontramos en Lucas 10, desde el 25 al 37, y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel intérprete de la ley le respondió así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesucristo le dice: bien, bien has respondido. Haz esto que has dicho y vivirás. Pero él quería justificarse a sí mismo y dijo: ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Y Jesús le respondió y le dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y esta es la parábola. Este hombre cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, le hirieron y se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo, y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, fue movido a misericordia, fue movido a misericordia, y se acercó, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Así que podemos ver, ¿verdad? El propósito de esta lección de hoy, de este estudio, es conocer cómo Dios quiere que se lleven a cabo las relaciones entre los cristianos y el prójimo, ¿verdad? Desde la perspectiva de la Biblia, no a base de la nuestra, ¿verdad? Este hombre llega, este maestro de la ley, un hombre que había nacido, porque los judíos desde que nacen se les enseña la ley, ¿verdad? Los mandamientos de Moisés, el Pentateuco, el Éxodo, el Génesis, los mandamientos de que están en Éxodo 20, ¿verdad? Los 10 mandamientos y todos los mandamientos, ¿verdad? Que se enseñan. Desde pequeños aprenden a leer, ¿verdad? Los mandamientos y a memorizárselos. Por tanto, este hombre ya sabía todos los mandamientos de la ley, pero él quería poner a prueba a Jesús. Así que formula esta pregunta malintencionada, ¿verdad? Pero como Jesús sabe todos los pensamientos de los humanos, ya sabía lo que le iba a decir este hombre. Así que viene con esta pregunta y le dice: maestro, bueno, pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ya como quien dice, ya yo le he hecho todo, ya yo desde chiquito he guardado todo, pues ¿qué más me falta? ¿Qué tengo que hacer? Y Jesús pues le dice: bueno, pero ¿qué es lo que está escrito en la ley? Tú eres un maestro de la ley, dime qué es lo que está escrito en ella. Entonces ahí este hombre empezó a darle los 2 grandes mandamientos, ¿verdad? Resumido,
que el primero es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él está reconociendo que hay un mandamiento muy grande y que es amar a Dios sobre todas las cosas. Por tanto, si tú amas a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Es menester que ames a tu prójimo, el cual tú lo estás viendo todos los días, ¿verdad? Y te tropiezas con él para ayudarlo. Y si a Dios no lo estamos viendo, ¿verdad? Es menester que estamos viendo a Dios en nuestro hermano, en nuestro prójimo, ¿verdad? Y cuando lo ayudamos, estamos haciéndolo para el Señor, ¿verdad? Y él sabía todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, incitado por el orgullo que hay en el corazón del hombre, pues él quería justificarse a sí mismo, como si él no supiera a quién él tendría que amar como su prójimo, ¿verdad? Así que le dice: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Él pensaba que Jesucristo le iba a dar una lista de todos aquellos que eran prójimos y que iba a separar unas personas de otras. Fíjense que en aquellos tiempos había mucha discriminación, donde cuando pasaba un enfermo era discriminado porque se pensaba que este hombre está así porque este hombre pecó. ¿Quién pecó? ¿Pecó este o pecaron sus padres para que este hombre esté ciego o esté cojo? ¿Quién fue el que pecó? Porque esto es un castigo de Dios, ¿verdad? Ellos estaban discriminando a las personas. Pero Jesús quiere romper con esta discriminación y por eso es que formula esta parábola que estamos estudiando hoy. Este relato, ¿verdad?, parece tan real, sin embargo, es sacado de la verdad. Sí, estaba pasando este acontecimiento de que en este lugar de entre Jerusalén a Jericó, allí era un lugar que era una cuesta, era una bajada, donde era un lugar muy peligroso y este camino había que recorrer 28 kilómetros. Un largo camino, ¿verdad? Un largo camino lleno de arena, lleno de curvas, lleno de piedra. Esto le daba ventaja, ¿verdad?, a los delincuentes que se escondían en aquellos lugares para todo aquel que pasara, ¿verdad?, en aquella pendiente y larga y solitaria camino, pudiera asaltarlo y matarlo, ¿verdad?, a manos de los ladrones. Así que podemos ver esta escena donde este hombre, que era también judío, ¿verdad?, porque sabía ese camino y ese camino era de los judíos, este hombre estaba también pasando por allí. Y vemos que esto es una historia, ¿verdad?, que el Señor fabrica con los elementos que estaban pasando allí, para mostrarles a ellos, ¿verdad?, cómo era que debíamos nosotros tratarnos unos a los otros y que aquella discriminación cayera al suelo, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad?, que dice que este hombre que era judío descendía de Jerusalén a Jericó por aquel camino de 38 kilómetros peligroso, donde cae en manos de ladrones que le despojan de todos los bienes que él llevaba. Le hieren, no dice con qué le hieren, pero dice que le golpearon y le dejaron casi muerto. Una paliza tan grande que aquel hombre no se podía levantar del suelo, estaba sangrando, estaba golpeado. Y entonces vamos a ver qué pasó luego. El primer personaje que se apareció allí a la escena, donde estaba aquel hombre allí muriéndose, medio muerto, desangrentándose, fue un sacerdote. Este sacerdote había estado un par de días ministrando, porque el sacerdote era el que ministraba, ¿verdad?, y que sacrificaba el animalito, que le traía a la persona por su pecado, lo sacrificaba en el altar. La única persona que podía sacrificar este tipo de sacrificio ante Dios para el perdón de los pecados era el sacerdote. Por tanto, la persona iba donde el sacerdote, le traía el animal
conforme a lo que tenía. Muchas veces, si no tenía un carnero o una oveja, le podía traer tórtolas, palomino o harina y aceite. Depende de la condición económica y depende del, ¿verdad? Entonces traían estos para el sacrificio y se lo daban a Aarón, que fue el primer sacerdote, y luego la familia sacerdotal, todos de la familia de Leví, los hijos de Aarón y sucesivamente, fueron heredando el sacerdocio solamente esta tribu de Leví. Este sacerdote ya había cumplido con su oficio, ¿verdad? Posiblemente pasó días en el templo, sacrificando los animales, presentándolos a Dios, porque en aquel tiempo Cristo no había dado su vida por la humanidad, así que ellos seguían con el sacrificio de los animales. Ya concluyendo su turno, este hombre sacerdote se va y va por ese mismo camino de Jerusalén hasta Jericó, donde habían sacerdotes que vivían allí en Jericó, pues él tenía que coger ese camino. Habían ya pasado varios días cuando él pasó por ese camino. Sin embargo, vemos que él vio a este hombre herido, casi muriéndose, y ni tan siquiera se acercó. Los que estaban escuchando esta parábola dirían, bueno, este sí que va a salvar a este hombre, se lo va a llevar, lo va a curar las heridas, porque este es un hombre que todos los días ministra expiación por los pecados por la gente. Este es un hombre religioso, un hombre que conoce de Dios y de lo que hay que hacer. Sin embargo, este hombre dice que lo vio, pero pasó de largo. La indiferencia que mostró este hombre, ¿verdad? Dejó a todos desconcertados, pero como este hombre, siendo tan religioso, pues no se paró a ayudar al prójimo. Ahora vemos la otra escena. Otro hombre que el segundo protagonista dice que el levita, ¿verdad?, eran los ayudantes del sacerdote. Los levitas, la única tribu que estaba separada para Dios era los levitas, de la tribu de Leví, donde estaba Aarón como sacerdote y donde estaban los levitas. Estos levitas eran ayudantes del sacerdote, observaban la ley, eran religiosos, y ellos se encargaban de cargar el arca del pacto, donde nadie podía cargar el arca del pacto porque simbolizaba el poder de Dios. El que tocara el arca se moría, como Urías, ¿verdad?, que la tocó porque se iba a caer. Y donde esta arca estuviera había bendición, pero donde no estuviera en el lugar que le correspondía había maldición. Así que el levita pasó, la gente pensó, ahora es que este hombre se va a levantar, ahora es que lo van a ayudar, pero en este relato vemos que igual que el sacerdote, el levita vio la necesidad, vio al hombre muriéndose, pero también pasó de largo. Fue indiferente con toda su religiosidad que andaba, él no tuvo compasión por aquel compatriota moribundo. Pero entonces vemos un tercer protagonista en la historia, que Jesús está dándole a ellos, ¿verdad?, esta parábola. Dice que este hombre era un samaritano. Un samaritano era un hombre que era judío, pero al haberse mezclado, casado con otras naciones, pues entonces ellos, los judíos, no los consideraban como de ellos, ¿verdad? Por esta razón eran discriminados. Al no ser puros, pues no se consideraban judíos, pero eran judíos mezclados. Así que hay dos grupos de judíos, unos que son mezclados, que son los samaritanos, y otros que son los puros, que son los judíos. Entonces, había un odio y una discriminación de los judíos hacia los samaritanos en aquel tiempo. Este samaritano estaba pasando por allí, él no estaba obligado a socorrer al hombre medio muerto porque era su enemigo, era su extranjero, no era su familiar, él no lo conocía. Pero ¿cómo podría este hombre, pensaban los que estaban escuchando el relato,
este hombre ni siquiera la va a ayudar porque no está obligado a hacerlo porque este hombre es un enemigo. Sin embargo, aquel herido, medio muerto, su enemigo extraño, desconocido, sin ningún vínculo de familia, no tenía ninguna relación de amistad tampoco. A pesar de todo eso, él lo ayudó como si fuera su hermano. Allí desapareció toda la discriminación hacia los samaritanos, porque el amor no tiene límites. Las creencias religiosas también desaparecieron y no fueron un obstáculo para tocar aquel cuerpo sin pensar que a lo mejor se iba a contaminar, pero todo esto, religiosidad, quedó a un lado con tal de ayudar a aquella persona. ¿Y cuál fue la ayuda que le brindó este hombre? ¿Cómo podemos nosotros, verdad, ver en esta parábola quién fue el prójimo, verdad? Fue este que usó de misericordia con aquel que necesitaba de la misericordia, ¿verdad? ¿Y cuál fue la ayuda que le brindó el samaritano? ¿Y cuál es la ayuda que nosotros le podemos brindar a los demás? Vemos que este hombre dice que se acercó, que vendó sus heridas. Fíjense que no nos dice en la escritura con qué venda. Él vendó las heridas, que no tenía curitas, no tenía un botiquín, no tenía un trapo para ponérselo, hacer un torniquete para que la hemorragia, ¿verdad? Porque posiblemente si se estaba muriendo era porque se estaba desangrando. Entonces había que hacerle, ¿verdad?, un tratamiento para cortarle esa hemorragia. Posiblemente nos podemos imaginar, ¿verdad?, que el hombre se rompió su vestido o se sacó su turbante y con esto hizo vendas, tanto para limpiarle esa sangre que estaba brotando, como para hacerle un torniquete para que no siguiera derramándose esa sangre, ¿verdad? ¿Cómo esta persona pudo sobrepasar su prejuicio? ¿Cómo se rompió la discriminación? Al esta persona tiene que utilizar su propia ropa, su propio turbante, para llenarlo de sangre. No le importaba que se la dañara, lo importante era que el hombre no se muriera. No importaba romper el vestido, no importaba gastar el aceite que él llevaba para su casa, el vino que llevaba para su casa, lo utilizó en este hombre. No importaba quedarse con las manos peladas, lo importante era que este hombre sobreviviera y no muriera. El aceite lo mezcló con el vino y esto ayudó a curar y a desinfectar estas heridas de estos golpes que había recibido el hombre. Y con el vestido pues lo arropó, quizá también, ¿verdad?, para darle abrigo. Así que vemos cómo este hombre usa todo lo que tiene en su mano, su aceite, su vino, su ropa, sus manos, su buen corazón para ayudar a este hombre. Vemos que no solamente él usa su cabalgadura, su medio de transporte, monta al hombre casi herido en su transporte, posiblemente un caballo, un camello, no nos dice la escritura, dice cabalgadura. Pero era su transporte, su animal de transporte, donde él, si no tenía ese animal, tenía que irse a pie para su casa. Pero a él no le importó, él vino y montó a aquella persona en su cabalgadura y se fue a pie, caminando. Y fíjense que lo llevó al mesón, lo llevó a un sitio seguro para que aquel hombre no pasara allí la noche y se muriera. Lo llevó a un sitio seguro. Un sitio que costaba dinero, que no era gratis, que él se iba a quedar hospedado en aquel mesón, ¿no? Había que pagar aquella cama, aquel cuarto. Quizá le dio también alimento para que el hombre comiera, el agua, lo alimentó. Quizá cuando llegó a aquel lugar también le quitó todas aquellas vendas, ¿verdad? Y la botó y le puso vendas nuevas de aquellas sábanas quizás de allí del hotel, ¿verdad? Del mesón. Y dice la palabra que cuidó de él. Esa noche no durmió pendiente. Le dio su hospitalidad, le dio de todo, de su corazón, ¿verdad? Y a la otra mañana tenía que salir, ¿verdad? Quizás a su trabajo, a sus quehaceres. Sin embargo, no lo dejó desatendido. Fue donde estaba el
el mesonero y le pagó el dinero que le debía por aquella noche y le dijo, cuídamelo. No solamente le pagó el dinero, sino que lo cuidó. Mandó a este hombre que lo cuidara y le dijo, cuando yo regrese quizás del trabajo, yo te voy a pagar lo que gastes de más. No es que a ti me en gasto porque este hombre yo lo estoy cuidando, invierte en él lo que tengas que invertir, no es que a ti me en gasto y que cuando yo venga yo te lo voy a pagar todo. Fíjense que siendo un extraño, el amor y la compasión fue más grande, ¿verdad?, que el odio hacia sus enemigos judíos. Así que el Señor le hace esta pregunta, ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de aquellos ladrones? El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dice a aquel maestro de la ley, haz lo mismo que este hombre hizo. Aleluya, haz lo mismo. Aleluya. Y aquí vemos esta palabra, Miqueas 6, 8 al 9, donde nos dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide de Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El Señor, vemos que hizo el sacrificio, ¿verdad?, en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y ahora el sacrificio que nosotros hacemos, ¿verdad?, no es de animales, sino es de un corazón contrito y humillado ante el Señor. El Señor nos enseña qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo que Él pide de nosotros? Dice solamente hacer justicia, que fue lo que hizo este hombre, hizo justicia, ¿verdad? Hizo sus buenas obras de todo corazón. Y amar la misericordia. Amar la misericordia es ser compasivo, es ser misericordioso, es ser bueno con sus semejantes, como nos dice las bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados. Y humillarte ante tu Dios. Porque cuando nos humillamos al Señor, ¿verdad?, el Señor nos quita todo orgullo. Se rompe la discriminación cuando hay humillación. Y entonces el Señor pone amor por otros. Entonces podemos ser personas mansas, humildes, modestas, tener paciencia para cuando estamos ayudando a los demás, ser sencillos, ¿verdad? Aleluya. ¿Y quién es mi prójimo? Nos podemos preguntarle esta pregunta en nuestra mente, ¿quién es mi prójimo y cómo yo le puedo amar? ¿Quién es mi prójimo y cómo yo le puedo amar? Fíjense que ya leímos este gran mandamiento en Mateo 22, vamos a volverlo a leer. Mateo 22, 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. ¿Quién fue el prójimo de este que cayó en manos de los ladrones? El judío no quiso ni mencionar la palabra samaritano, simplemente dijo, el que usó de misericordia con él. El comportamiento de los primeros dos es el comportamiento de esta humanidad religiosa, pero indiferente, que pone límites a quién debe ayudar y a quién no voy a ayudar. Donde la gente no tiene amor, no tiene misericordia y entonces pues no está siendo un buen prójimo. El prójimo, ¿quién es mi prójimo? El prójimo es quien me salva la vida. El prójimo es el que aunque no es mi familia, no es mi amigo,
como quiera, me ayuda y yo lo ayudo, no esperando nada a cambio. Es el que me ayuda, el que me aconseja, el que me da ánimo para seguir adelante, aunque mi pensamiento no sea como él. Aquel hombre maestro de la ley quizás esperaba una lista de nombres de personas a quien ayudar como su prójimo. Sin embargo, el Señor le presenta esta parábola. Si nosotros nos ponemos en el caso de este moribundo, ¿podremos nosotros aceptar la ayuda de un moribundo sin fijarnos en su condición, en su ropa, en sus dientes, en su religión? ¿Podremos nosotros aceptar ayuda de alguien que no tenga nuestra idea religiosa, nuestra idea política? ¿Podemos aceptar ayuda de otras personas que quizás tengan una situación económica mejor que nosotros o peor que nosotros? Así que vemos que la respuesta de esta incógnita, ¿quién es mi prójimo? Cualquier ser humano es mi prójimo. Cualquier ser humano es mi prójimo. Vemos que aquel viajero samaritano encontró en aquel camino de Jerusalén a Jericó, aquellos 28 kilómetros que caminó, encontró también el camino hacia la salvación por medio del amor, la misericordia que le mostró a este hombre moribundo. Estamos frente a una sociedad llena de levitas y sacerdotes que pasan de largo. Ahora existe la gente que se paran a ayudar, pero sacan el celular para sacar fotos, para obtener los aplausos por la ayuda que brindaron. Para esta sociedad, un sacerdote y un levita son buenos prójimos, pero donde nadie te ve, en aquel camino, en aquel callejón oscuro, en aquel callejón donde nadie te ve, estamos demostrando el amor, estamos demostrando la misericordia y la compasión del moribundo. Vemos que aquel hombre que nadie lo vio, el samaritano, que iba por aquel camino, tuvo amor y superó la discriminación de aquel tiempo porque fue movido a misericordia. A veces hay que ponerse los zapatos del moribundo y examinar a aquellos que caminan frente al sufrimiento y el dolor de los demás. Y no amarnos a nosotros mismos. No ser indiferente al sufrimiento ajeno. Nosotros como cristianos estamos llamados a ser prójimos de todo el mundo, pero especialmente de la viuda, de los huérfanos y de los desamparados, que no nos van a devolver el favor. Hay unos que pasan de largo y hay otros que se detienen. Son 28 kilómetros y quizá nadie te ve pasar de largo ante la necesidad. ¿Qué es lo que estamos construyendo? ¿Una ruta de amor? ¿O estamos en la ruta de la indiferencia? No debemos dejar pasar por alto que Jesucristo es nuestro buen samaritano. Porque cuando nosotros estábamos casi muertos en aquel camino, donde estaba solitario y estábamos moribundos en nuestros delitos y pecados, Jesucristo se detuvo a vendar nuestras heridas y con sus propias manos que fueron clavadas en la cruz del Calvario nos dio salvación. Aleluya. Aleluya. No es opcional amar al semejante, amar al prójimo, es un mandamiento. Es un mandamiento tan grande como el primero. ¿Cuál es el grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, con todo. Ay, que Él sea siempre nuestro primer lugar. Pero que también tengamos presente que hay otro grande mandamiento y es el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo yo le puedo amar? ¿Cómo yo puedo demostrar mi amor hacia mi prójimo, hacia todo aquel ser humano que me necesite? Vamos a leer Mateo 25, del 35 al 40.
Porque tuve hambre, le dijo a Jesús, y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de comer? ¿O te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Así que podemos ver cómo yo puedo amar a mi prójimo, dándole comida al que tiene hambre, dándole una botella de agua fría al que tiene sed, recogiendo como este hombre hizo al que está tirado en la calle, llevarlo a un hospital, ¿verdad? Darle ropa al que está desnudo, visitar al enfermo, visitar al que está preso, darle una palabra, una oración. Pero hay personas que el Señor les dice, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque cuando yo tuve hambre, ustedes no me dieron de comer, tuve sed, no me dieron de beber, fui forastero y no me recogieron, estuve desnudo y no me cubrieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me fueron a visitar. Entonces le dirán estas personas, Señor, pero ¿y cuándo fue que te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tu prójimo, no lo hiciste a tu prójimo, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Miren qué importante es este mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo. Tu prójimo es todo aquel que te rodea y más el que está desamparado. Ama a tu prójimo, perdónalo. Ama a tu prójimo siendo generoso. ¿Cómo le puedo amar? Siendo generoso, dándole una sonrisa a todo el mundo, dando las gracias, abrazando y diciendo las palabras que te amamos, expresando con palabras yo te amo. ¿Cómo puedo amar a mi prójimo? Escuchándolo, no teniendo prejuicio, deteniéndonos para ayudar, dándole ánimo a alguien, orando por una persona, regalándole a alguien lo que ya no estamos usando, llamando por teléfono a nuestros familiares y a nuestros amigos. Podemos darle y dejarle saber que los estamos amando. Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que ustedes quieran que los hombres hagan con ustedes, pues háganla también con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto es la palabra de Dios. Estos son los dos grandes mandamientos. Aleluya. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya, Señor. Gracias te damos por esta palabra, Dios mío. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta enseñanza tan linda de tu palabra. Hoy aprendemos, Señor, que no tenemos que discriminar a nadie por el color, ni por la raza, ni por la política, ni por la religión, Señor. Que todos esos obstáculos que nos impiden amar a los demás, Señor, tienen que caer al suelo. Y que tenemos que amar sin límites a todo hombre, en todo lugar, no importa su forma de pensar y su forma de vivir o su situación económica, Señor. Todos somos prójimos uno de los otros, debemos amarnos y sobre todo amarte a ti, Señor, y ayudar a nuestro prójimo con lo que tenemos en nuestras manos,
ya sea ropa, comida, ya sea una oración, ya sea dinero, ya sea transportación, ya sea hospitalidad, Señor. Tenemos que ayudarnos unos a los otros, Padre, porque a eso tú nos has llamado, Señor. Porque algún día tú nos pedirás cuenta sobre lo que hicimos a nuestro prójimo. Oh, Señor, y de qué manera demostramos el amor ayudando. Y de qué manera mostramos nuestro amor hacia ti ayudando a nuestro prójimo. Oh, Señor, que nunca se nos olvide amarnos a nosotros. Que nunca se nos olvide ayudar al que lo necesite, Padre Santo y Padre bueno. Dios mío, gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por tus enseñanzas, Señor. Dios mío, pon más amor en nosotros para que podamos más amar al que necesita. Señor, que no seamos indiferentes ante la necesidad, Dios mío, que no pasemos de largo, sino que nos detengamos en el camino, Señor, y que podamos, Dios mío, con amor y misericordia, atender las necesidades de los demás, Señor, Dios mío, Padre, que podamos ser generosos y sacar de lo que tenemos para los demás, que podemos, Dios mío, perdonar, tener un corazón limpio, corazón humilde, Dios mío, Señor. Quita de nosotros el orgullo, quita lo que no te agrada de nosotros, Dios mío, Padre amado, la indiferencia, Señor, y ayúdanos a amar, Señor, y a demostrar que estamos amando a los demás, Señor, no importando que la otra persona no nos ame, no importando que la otra persona nos rechace, no importando, Señor, lo importante es que amemos sin límite a los demás, Señor. Y que amemos de todo corazón, que amemos de palabra y de hechos, y que llevemos por obra esta tu palabra, Señor, para tu gloria y tu honra, Señor. Gracias te damos por tu amor tan grande, Señor, porque tú eres nuestro mayor ejemplo de amar a los demás, porque tú te diste en la cruz del Calvario por nosotros, Señor, cuando estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados, y nos diste vida, Señor. Con tu propia sangre, con tu propia vida, Señor, nos limpiaste, Señor, y todavía sigues mirando cada una de nuestras vidas con compasión y con misericordia. Gracias por tu amor inigualable, Señor. Gracias por amarnos, gracias por levantarnos, Dios mío, para que hoy también podamos hacer lo mismo que tú, Señor. Hacer lo mismo que aquel buen samaritano, Señor. A ti sea la gloria, Señor, la honra por los siglos de los siglos. Dios mío, gracias. Gracias por esta enseñanza de tu palabra. Que la llevemos por práctica todos los días de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Bueno, mis queridos hermanos y mis amigos, le damos las gracias por siempre estar ahí estudiando la palabra. Esperando en el Señor que la llevemos por obra, verdad, en nuestros corazones quede atesorada. Que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde y que la paz de Dios esté siempre en cada uno de vuestros corazones. Amén. Dios les bendiga.